¿Qué haces cuando el camino fácil no es el que te lleva a tu propósito? Miguel Ruiz dejó una carrera corporativa segura, se endeudó, enfrentó fraudes y crisis y aún así construyó Grupo Milex desde cero. Lo que me impactó no fue solo su resiliencia, sino su fe y su visión para servir. Este sábado a las 10 de la mañana en Líderes Ocultos te comparto los aprendizajes que me retaron como empresario y como persona. No te lo puedes perder. ¡Abrazo, mis líderes! Yo emprender porque en aquel entonces Torreón estaba pasando por una época de crecimiento con mucha maquiladora de ropa y todo esto, y yo estaba en aquel entonces destacamentado en Canatlán, Durango, en Grupo Modelo. Creo que al final yo estoy convencido que Dios me mandó para algo diferente. Todavía no encuentro al 100%, creo saber por dónde va, pero sí estoy convencido que Dios tiene un encargo especial para mí. Todos pasamos por momentos difíciles, nuestro ritmo de crecimiento no es igual, no es el mismo. Los retos no todos los afrontamos de la misma manera. Pues bienvenidos a nuestro podcast Líderes Ocultos, un episodio nuevo. Estamos aquí en Torreón, muy contentos de estar con mi Miguel Ruiz, que tengo pues, casi 10 años de conocerte, mi Mike. La idea es platicar con él. Para mí es uno de los empresarios de Torreón más innovadores, que siempre ha buscado hacer las cosas diferentes, y yo siempre le he dicho que como que va varios pasos adelante de lo que va normalmente la gente en Torreón. Como que te equivocaste de ciudad, mi Mike, pero lo admiro mucho porque empezó, nomás para darles contexto, tiene un negocio, tiene un grupo que se llama Grupo Milex, que está en la parte inmobiliaria y está en la parte de comercialización de empaque. Empezó con Novapac, y ahorita nos contarás un poquito su historia, pero fue pionero y fue haciendo que esa comercializadora se diferenciara importantemente a nivel nacional. Y una de las cosas que yo más admiro de Mike es que siempre está retando el status quo, y en el tema inmobiliario entró aquí a Torreón haciendo el primer edificio de oficinas, donde todo el mundo te tochaba que estabas medio loco, que cómo ibas a hacer algo cuando hay tanta tierra. Y para los que no conocen, Torreón es medio desértico y hay tierra para todos lados. Y le tocó la pandemia y aún así fue un exitazo su desarrollo. Ya nos lo platicará, y queremos que nos platique cómo él le ha hecho con ese tema que yo le llamo que es muy orientado al detalle. A veces le digo que es medio obsesivo con el detalle, pero eso que algunos podríamos considerar una debilidad ha sido una de las fortalezas más grandes de Miguel para crear el grupo empresarial que tiene el día de hoy. Y muchas gracias, mi Mike, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Chuy, gracias por tomarme en cuenta también para compartir las ideas, las experiencias y pues la historia de vida empresarial y personal aquí con toda la gente, con todo tu equipo. Pues vamos empezando. Me gustaría un poco, ¿cómo arrancas tú? A mí me tocó conocerlo, más bien está en la generación de mi hermano en el TEC, estudiando ingeniería, pero pues, ¿cómo decides emprender en una ciudad que de repente el emprendimiento no era tan común en aquellos tiempos? ¿Cómo arrancaste, Mike? Y fíjate que desde la prepa inclusive y en los años de la carrera siempre el tema de emprender siempre fue un tema pues ahí como que muy presente conmigo y con mi grupo de amigos, y siempre pensando pues bueno, cómo fabricar algo, cómo distribuir algo. Sin embargo, pues bueno, yo salgo de carrera en el 94, ingeniero industrial en el TEC de Monterrey. Y si recuerdas, pues la época era muy difícil, fue cuando mataron a Colosio y lejos de tener oportunidades de trabajo, al contrario, las empresas estaban recortando personal, y entonces me tocó pedir trabajo aquí en Monterrey, en Frontera, en México, y total nunca hubo oportunidad, ¿no? Al final mi primer trabajo fue un trabajo en una empresa local que yo recuerdo con mucho cariño porque pues, realmente me dieron chamba inclusive sin pagar, o sea, ya lo que me urgía era estar activo y produciendo ideas, y
en un área que ni siquiera era mi área de expertise, de estudio, ¿no? Que yo soy ingeniero industrial y conseguí trabajo en un área de recursos humanos, un área de reclutamiento y selección que nada tenía que ver. Pero bueno, al final de cuentas, esta parte de sistemas de actividad humana, que era parte de mi carrera, pues se pudo reflejar de una manera muy interesante en un área de recursos humanos. Y el problema de rotación que tenía esta empresa lo pude abordar desde una perspectiva de ingeniería, de una perspectiva de sistemas, sistémico pues, y al final ofrecer una propuesta muy interesante que al final me permitió crecer en esa empresa un poco más, y luego tuve tres experiencias con empresarios regionales con mucha experiencia y con mucho que aprenderles, la verdad. Y después de esta experiencia, después de 6 años de haberme graduado, decido emprender. Decido emprender porque en aquel entonces Torreón estaba pasando por una época de crecimiento, con mucha maquiladora de ropa y todo esto, y yo estaba en aquel entonces destacamentado en Canatlán, Durango, en Grupo Modelo, y ahí es cuando decido pues ya venirme y pues comenzar algo de distribución, ¿no? Aunque mi espíritu era más industrial, pues yo no tenía el capital para ninguna fábrica de ningún tipo, y empecé pues distribuyendo material para empaque, que hasta la fecha hoy tenemos 25 años de haber empezado aquella empresa, Novapac. Hoy, acá el año pasado acaba de cumplir 25 años. Ya 25 años. Y bueno, pues la verdad desde el día uno fueron muchas experiencias muy, muy bonitas, y yo creo que hasta hoy seguimos conservando como grupo, como equipo, el mismo espíritu emprendedor. Creo que después de estos 25 años ya me queda a mí más claro en realidad, por un lado, qué es lo que me gusta, y también por otro lado, para qué soy bueno. Porque luego, pues bueno, ya con la experiencia de vida te vas dando cuenta para qué no eres bueno y para qué sí, y además qué sí te gusta y qué áreas no, y qué áreas sí es mejor apoyarte con alguien, y cuáles áreas es mejor disfrutarlas, aunque sean inclusive a nivel de detalle, pero si te gustan, ¿por qué las no? disfrutas, O sea, sí, es parte de un hobby, trabajo, sí, sí, que confundes, ¿no? Si disfrutas esa parte de tu trabajo, pues bueno, pues no hay por qué no hacerlo. Sí, yo recuerdo, digo, como le digo, tengo tiempo de conocer a Miguel. eh, Miguel es una persona que es tan orientada al detalle y a que las cosas salgan muy bien, que dedica mucho tiempo, le gusta dedicarle mucho tiempo a las cosas, y me gustó mucho lo que decías ahorita, porque hubo un momento donde yo presento mi nuevo libro y me dices, oye Chuy, me he dado cuenta de lo que sí disfruto y de lo que no disfruto, ¿no? Y ahorita nos compartías ese aprendizaje. Entonces tú estabas disfrutando lo que hacías, pero luego te metes al tema inmobiliario. Sí. ¿Cómo das ese salto? Porque nomás como contexto, Novapac es una empresa de 25 años que sigue creciendo, pero luego se mete al tema inmobiliario. ¿Cómo decides también entrar al tema inmobiliario? Pues mira, ahí es donde te digo que hoy en día ya reconozco más fácilmente. En aquel entonces a lo mejor era abrir proyectos por algo que yo no entendía cuál era el detonador. Hoy en día te puedo decir que a mí lo que me gusta realmente es los proyectos en etapa temprana. Diseñar, ver todos los detalles. Me gusta visualizar algo, una nueva propuesta regional, una nueva forma de hacer o de ofrecer algún producto, un servicio, una nueva forma de fabricar, una nueva tecnología. Prácticamente todos los negocios que he hecho han sido prácticamente los primeros en su giro o con alguna novedad, prácticamente todos, ¿no? Y hoy te puedo decir que eso es lo que me apasiona mucho, ¿no? O sea, más que la etapa ya de madurez o de crecimiento, me gustan mucho las etapas de inicio. Desde el concepto hasta las primeras operaciones y hasta un negocio que empieza ya a funcionar, creo que son las etapas que más disfruto. Entonces, pues, el paso de pasar no solamente de la etapa industrial, porque fue primero la etapa de distribución, después la etapa de fabricación, ya tenemos también dentro del grupo algunas operaciones de manufactura, que también es otro mundo, es otra cédula de costos, otra estructura comercial, otra diferente modelo comercial también.
Y luego pasar al tema de inmobiliario, pues es otro negocio completamente diferente, pero pues es lo que me apasiona y al final me reta mucho el dominar prácticamente una operación, aunque sea chiquita, no importa, pero el reto de poder dominar una operación diferente es lo que realmente me gusta. Ahora, nos has comentado que la comercializadora que también fabrica y la desarrolladora fueron cosas innovadoras que era como ir abriendo brecha por primera vez, como este edificio de oficinas en el que estamos el día de hoy. ¿Cómo Miguel ataca los miedos, las inquietudes, el temor? Porque al final hay muchos sentimientos cuando es algo nuevo y vas abriendo camino y no sabes. ¿Cómo, Miguel, o qué consejo le darías a la audiencia de qué hacer para cuando estás abriendo brecha nueva, ¿no? ¿Cómo lo atacaste tú? ¿Cómo le ayudaste a eso? La verdad es que no, o sea, la verdad es que lo ataqué ya hasta que estuvo ahí. O sea, te metiste y luego dijiste, sí, viste los golpes y aguantar. Mira, hoy en día lo puedo resumir en un cuadrante, ¿no? Pero ya te estoy hablando a toro pasado, te estoy hablando que en su momento no fue tan fácil. Pero, por ejemplo, en este proyecto en particular de Paseo Milex era un proyecto nuevo para mí, con un giro totalmente nuevo para mí, no sabía yo nada. Nunca había escuchado el tema de régimen de condominio, nunca había estado cercano a una consultoría legal o comercial para este tema. Y sin embargo, pues por un lado me reta esta parte, pero por otro lado la incertidumbre también te hace que estés precisamente más atento, trabajando horas extras, investigando, buscando contactos, entendiendo y buscando el conocimiento detrás de la clave de negocio, de un negocio diferente, ¿no? Y aquí en este caso, pues yo me acuerdo perfectamente que cuando iniciamos con el proyecto fue mucha incertidumbre para el mercado local, ¿verdad? Y yo lo veo como un cuadrante. Primero te ven como el tonto, ¿verdad? Por no decir otra palabra, como el tonto, ¿no? Y después con mucha incertidumbre, después como el soñador, ¿no? Y luego después ya cuando ven que ya el edificio va creciendo y que ya empiezas a poner temas de acabados, ya empiezan a ver como el visionario, ¿no? Termina siendo el visionario de algo que hace algunos meses eras un tonto, ¿no? Entonces aquí mi recomendación o mi consejo es, oye, entre el tonto y el visionario hay una rayita, nada más que estás volteando para el otro lado, ¿no? Entonces aquí es definitivamente, si le tienes fe a tu proyecto, si tú sabes, yo no hice ningún estudio de mercado, que en realidad tú sabes que en estos negocios hay que hacerlo, pero de hecho no he hecho ningún estudio de mercado en ninguno de los negocios, porque una parte importante de la satisfacción es precisamente crear esa necesidad, ¿no? Es cómo le das vuelta a una necesidad que hoy te dicen que no hay, pero pues no sabemos, o sea, no sabemos, ¿no? Y más cuando tú sabes que puedes ofrecer algo diferente a lo que está ahí, ¿no? Entonces, si tu negocio es el primero o trae un elemento disruptivo, diferente, pues yo no confiaría tanto en un estudio de mercado, más bien confiaría en mi propia intuición y en mi capacidad de poder ejecutarlo. Ahora, ha sido muy bueno arrancando negocios, planeando. A mí me ha tocado ver pues todo, Paseo Milex, y luego me cuentas que estás haciendo un hotel y que estás haciendo casitas. Digo, siempre estás con estos proyectos al detalle, pero hubo un proyecto importante de vida para ti que no funcionó, que es tu parte de pareja, voy a llamarle, de familia, pero que lo estás haciendo funcionar de una manera diferente, viéndolo así. ¿Qué nos puedes contar por qué no funcionó y cómo estás atacando ese tema? Que creo que estás haciendo algo disruptivo también en esa parte. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó con ese proyecto familiar y cómo le has dado la vuelta a ese problema, claro, para que sea una oportunidad? Claro. Pues bueno, mira, yo creo que en este tema son multifactoriales. Te refieres directamente a mi divorcio, ¿no? Y a un tema de pues separación de un vínculo familiar con mis hijos en este caso en particular, ¿no? Bueno, mira, pues bueno, yo creo que el tema que me ha tocado a mí vivir y con mis partes en la responsabilidad definitivamente
pues es un tema que estamos viviendo muchas personas ahorita, es un tema multifactorial porque si bien uno tiene elementos precisamente de participación en la situación, también de omisión, a lo mejor más de omisión, pero también son otros factores que están alrededor de la propia, inclusive pareja o familia. Sí, hay muchos contextos que te van impactando, elementos que influencian elementos legales, intereses económicos, una bola de cosas que suceden para que pues, empecemos a actuar de manera diferente, ¿no? Todos empecemos a actuar de manera como más irracional. Sí, al final de cuentas, sí, ¿no? Creo que al final yo estoy convencido que Dios me mandó para algo diferente. Todavía no encuentro al 100%, creo saber por dónde va, pero sí estoy convencido que Dios tiene un encargo especial para mí y creo que sé por qué camino me está pidiendo que vaya, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con este tema de una vez que ya comprendí después de mi divorcio y que el divorcio y las acciones que vinieron después pues provocaron una relación, un rompimiento en la relación con mi familia completa, sí, prácticamente. Creo que eso motivó que yo me metiera a fondo, igual como me meto en mis proyectos, a comprender bien el fenómeno, a entender por qué alguien como yo, porque yo no me considero una mala persona, sí, una persona con defectos como cualquiera, pero no una mala persona. ¿Y por qué si a alguien le pasa algo así, no? Entonces me metí mucho a entender la problemática, el fenómeno. Viajé a España, viajé a Buenos Aires, me reuní con fundaciones, me reuní con asociaciones civiles, me contacté con fundaciones en México, y empezamos a entender mejor este tema de la alienación parental, esta tendencia de leyes de género que luego se utilizan pues en cierta medida para en favor o en contra de alguien. A favor o en contra. Como todas las leyes, pueden ser utilizadas para bien, exacto, o para mal. Aquí hay un desbalance en este tema, hay un desbalance particular en estos momentos en el mundo y pues en México también. Y bueno, o sea, los últimos que se toman en cuenta en realidad pues son las infancias y las adolescencias, y creo que ahí es donde hay mucho que trabajar, y por lo tanto yo hace algunos años ya formé una fundación y ese ha sido el camino por el cual yo he encontrado la paz en ese sentido, ¿no? Entiendo cómo funciona psicológicamente, entiendo cómo funcionan las intenciones, las energías de los momentos. Y hoy, pues desde la Fundación trabajamos en la difusión de esta problemática y ver cómo podemos entender pues que hay fuerzas que son externas a nosotros y no nos dejan pensar de manera clara y que de alguna manera, de manera previa, tendríamos que haber visto siempre que el bienestar siempre debieron haber sido los niños, los hijos. ¿Verdad? Los niños, sí, definitivamente, ¿no? Hoy hay muchas familias lastimadas por este fenómeno, y precisamente en aquellos países donde se genera más este tema de ideología, pues están viendo más rompimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, por mi parte creo que la canalización de la energía fue muy positiva. Creo que hoy en día sé muy bien dónde están el origen de estas conductas, de ambos lados, incluyendo, o de todos los lados, pues. Sé muy bien por qué lo hace, por qué es atractivo este tipo de ideologías para un gobierno, sé muy bien para una persona de cualquiera de los ambos, sé muy bien lo que sucede con los propios hijos, los propios niños en estas condiciones. Y bueno, hoy la idea es trabajar para que menos gente lo sufra, ¿verdad? Tanto principalmente los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Desde la Fundación Niños Milex, que estamos ahorita trabajando en la difusión de esta problemática, y pues obviamente en cualquier iniciativa que esté orientada a minimizar este impacto. Sí, dándoles un poco de contexto a la audiencia, un proyecto más, no estaba quieto mi querido Miguel, es parte de voy a llamarle su patrimonio, ha decidido ponerlo a esta fundación para que
haya más paz familiar. Yo le llamo, es crear esta paz familiar independientemente de que los papás tengan sus diferencias, sus ideologías diferentes, es como logramos una paz familiar y si no puede estarse quieto con el tema inmobiliario, trae otro proyecto que al final hace que Miguel pues arranque otro proyecto nuevo, innovador, porque realmente es algo que no existía en México y que está poniéndole mucho no nomás de su tiempo, sino de sus recursos a eso, ¿no? Y entonces, pues tú me dices, no sé bien qué quiere Dios, pues yo creo que sí lo sabes, pero estás arrancando proyectos y siempre son proyectos de valor, mi Mike. Ahora, pues tú dices, emprendí hace 25 años. ¿Qué le diría tu Miguel ahorita actual al Miguel de hace 25 años? ¿Qué 3 consejos le darías? Mira, pues a lo mejor yo le diría, uno, sé más empático con las personas. Todos pasamos por momentos difíciles, nuestro ritmo de crecimiento no es igual, no es el mismo. Los retos no todos los afrontamos de la misma manera y creo que pude haber hecho más o puesto más atención en una recomendación aquí como esta en aquellos momentos y no querer de repente hacer que todo mundo funcionara como tú, pensara o tuviera los mismos tiempos ¿cómo se llama? Prioridades que tú. Prioridades, sí. Entonces creo que ahí probablemente eso hubiera sido una. Otra pudiera haber sido creo que el tema del tiempo, creo que también el dedicar también un tiempo, aunque yo la verdad nunca lo he sufrido, pero pues sí es importante como tener un poquito más claros los tiempos y qué quieres hacer con tu tiempo, ¿no? Y creo que el tema de mantener siempre pues un tiempo para el espacio para la casa, otro espacio para tu hobby, otro espacio para tu trabajo. Creo que ese tema también es importante. No quiere decir que nunca los rompas, no quiere decir que nunca los... Pero creo que buscar ese equilibrio en tus tiempos. Sí, exacto. Creo que es importante buscar un equilibrio y hay veces que toca trabajar fines de semana y hay veces que toca trabajar en la noche, pero también hay veces que toca también balancear un poco por otro lado y hay veces que hay que darse la chance de disfrutar un buen hobby y creo que ese tema sería lo otro, ¿no? Y por último te diría que ¿qué le diría? Yo creo que al Miguel de aquellas épocas, pues que al final hay muchos otros factores satisfactorios en un negocio más allá de una rentabilidad económica. Creo que los negocios tendrían que verse desde una perspectiva, desde el inicio, pues más redonda, en el sentido de que tienes que encontrar una forma de cómo regresar a ofrecerte, pues, ¿no? Me refiero a que si el negocio o si tus actividades en general no tienen un fin al final en donde te permitas pues, participar en otras cosas, te permitas participar en tu sociedad, creo que pierde un poquito dejas un poquito de esa rentabilidad no económica. Sí, rentabilidad social también, no nomás rentabilidad económica, rentabilidad social también. Así es. Entonces, bueno, creo que por ese lado al final lo hemos recuperado un poco, pero creo que no necesitas llegar a un cierto tamaño para hacerlo, ¿no? Eso lo puedes hacer en cualquier momento. Sí. Ahora, hablabas ahorita del equilibrio en el tiempo. Ajá. ¿Cómo tú logras la equidad entre tu trabajo, tu familia y dejar tu legado, que es este tema social, ¿no? ¿Cómo logras ese equilibrio, esa equidad, mi Mike? Mira, yo soy muy operativo. A mí me gusta mucho estar todo el día con muchos... Resolviendo temas. Soy muy, muy, muy extremadamente operativo y no... Sí me cansa, obviamente, durante el día, que son
muchos temas diferentes, muchos mini atenciones a muchos temas de muchas índoles, de muchos tipos diferentes, que si temas de fábricas, de transporte, de distribución, de importación, de tarifas, de impuestos, de una bola de cosas. Pero pues es la forma en cómo pues bueno, la forma en cómo me ha gustado a mí a vivir, ¿no? Sin embargo, sí también cuando tú tienes un propósito y cuando tú sabes que lo que estás haciendo no lo estás haciendo desde una perspectiva egoísta, sino pues más colaborativa con tu gente, con la gente que te rodea, el cansancio baja mucho. En realidad no es un cansancio como el que conocemos, sino es más un agotamiento ahí lo mejor del día, ya terminas sin vista, pero con mucha satisfacción, y creo que esa es la parte donde dices, oye, es que no balanceas. Pues yo creo que sí, o sea, porque en realidad el nivel de satisfacción con el que termino el día a lo mejor es todavía mucho mayor con el que inicié el día, ¿no? Por las actividades por la satisfacción, ¿no? que tú por la satisfacción, exacto. Entonces, y bueno, definitivamente no dejo de hacer cosas que hoy en día ya son parte de mi día, como hacer ejercicio, como de repente salir con los cuates y algunas otras actividades de hobbies o algunas actividades que con el tiempo te vas dando cuenta que también te gustan, pero que no lo habías hecho tan vívido, ¿no? Como por ejemplo a mí en el tema de la arquitectura me gusta mucho, me gusta el tema del interiorismo, de la estética arquitectónica, ¿no? Y este tema me gusta mucho y me gusta mucho convivir con ese entorno, ¿no? Entonces hoy en día pues ya lo hago entre una mezcla de negocio, pero también de hobby, también cultural, pero también de amistades también, y creo que combino mucho todo. Entonces, bueno, no la gente a lo mejor por fuera ve que estoy en un proyecto, ¿verdad? Yo en ese momento siento que estoy más bien pues con cuates, pero también lo estás disfrutando, claro. Ahora, desde tu trinchera de como empresario, ¿qué entiendes por propósito? Para que lo compartas con la audiencia. Pues mira, se lo podría describir como el motivo único por el cual tú quisieras ser recordado cuando ya no estés, ¿no? O sea, tu legado. Tu legado. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Exacto. Sí. Yo creo que ese vendría siendo tu propósito. Y ahorita también desde tu trinchera como empresario nos has platicado un poco, pero cómo ha cambiado tu concepto de éxito, pero si lo tuvieras que resumir, ¿cómo ha ido cambiando tu concepto de éxito en estos 25 años? Porque tú decías al principio, el éxito era más económico, sí. Pero ahorita, ¿para ti éxito qué es? Pues mira, creo que más bien el éxito tienes que, o sea, no hay un concepto, para mí no hay un concepto único de éxito, ¿no? O sea, porque si te vas a dedicar a los negocios, pues el concepto está muy claro. Sí. Sí, el estado financiero te tiene que entregar cada vez mejores resultados, ¿no? Si te vas a dedicar a tus amistades, pues el concepto de éxito tiene que ver con la calidad de tus relaciones con la gente con la que estás, ¿no? Obviamente también en un tema de pareja, y en fin, en todo lo que hagas, ¿no? Creo que el concepto de éxito depende del entorno en el que estés. Ahora, lo que yo sí creo es que tienes que ser capaz de definirlo, de determinarlo, de tenerlo claro y de buscarlo, de buscar que vaya para allá, ¿no? Si tu concepto de éxito es económico, lo ves a través de tus amistades, pues ahí creo que tienes un concepto a lo mejor equivocado, o que no está siendo congruente. No está siendo congruente o no es de fácil realización. Pero creo que si tú eres capaz de definir muy claramente qué es el éxito en cada una de las cosas, pues bueno, no tiene nada de malo que persigas unos resultados económicos, como tampoco tiene parte del éxito. Es parte del éxito. Y no tiene de malo que dejes un ratito esto para cultivar una buena amistad, una buena relación, tampoco, ¿no? Pero al final, pues, como me dijo un ex jefe en algún momento, si al final del año tú ciernes la harina y te queda más arriba que abajo, ya fuiste exitoso. Excelente. Oye, ahora, en todos porque como todos has tenido tus
tus retos en la parte profesional, en la parte familiar, pero en tus momentos más complejos, me imagino que estaba la chamba y traías tus temas familiares, yo lo platicaba contigo y estabas bien metido en la chamba, pero también traías todo el tema. ¿Qué rol jugó tu fe y tu espiritualidad en medio de esas tormentas que de repente, huracanes que nos caen de golpe, que tienen que ver con temas profesionales y personales y que se te juntan en el mismo momento? ¿Qué rol jugó? Fíjate, yo, o sea, creo que es muy humano luego de repente distanciarte un poquito de la confianza que tienes en tu propia fe o sentirte más poderoso de lo que eres. Y en realidad más bien yo creo que es al revés. Yo creo que el haber estado en esos momentos de que te alejas un poquito de forma inconsciente es lo que te provoca precisamente caer en otras situaciones ya en la vida real, ¿no? Yo creo que más bien es al revés, ¿no? Digo, yo soy una persona creyente, no soy una persona practicante, pero tengo muy claro mis principios, tengo muy claro lo que sigo. Creo que más bien es al contrario, ¿no? Cuando tú te alejas un poquito, y no que te alejes, sino que te desprendes un poquito, te alejas, y creo que eso abre la puerta a que empieces a ver diferentes las cosas. Y a volverse una introspección interna y volver a reflexionar las cosas, le das valor diferente a las cosas, a las personas también, y eso te provoca que llegues a situaciones que probablemente no son las que mejor resultado te den, ¿no? Entonces, creo que más que un efecto es una condicionante, el hecho de que tú tengas claro tu fe, ¿sí? Creo que mientras más sólido lo tengas, menos caes en estas confusiones, ¿no? de quién es quién y cuánto valen las cosas. Muy bien. Oye, últimas dos preguntas, Mike. Una tiene que ver en que ahorita qué estás construyendo en tu cabeza, porque siempre estás pensando qué render, qué idea traes en la cabeza que pudiera ser tu próxima obra maestra, porque te encanta estar creando. Sí. ¿Qué ves para adelante? Así como te he dicho que futureaste tanto en Novapac como en Paseo Milex, ¿qué está viendo Miguel para adelante? Pues mira, pues el tiempo no perdona, ya no es lo mismo, ya han pasado 25 años, y hay que tener muy bien los pies en la tierra de qué quieres para los próximos 25, pero no puedes planear para otros 50. Sí, Entonces, mira, hoy en día me llaman mucho la atención proyectos medianos, proyectos que tienen que ver por el lado de Novapac. Estamos entrando en una etapa muy interesante de consolidación. Es como las bodas de plata y las bodas de oro, ¿no? Creo que estos 25 años le han caído ahorita, están cerrando pues en una etapa que termina con un reconocimiento de una historia muy bien llevada, pero que también abre la puerta a una nueva empresa que yo como lo visualizo, como lo siento y como lo transmito con mi equipo es, oye, antes trabajábamos para una empresa que resulta que también se llamaba Novapac, pero esta que estamos es otra, nueva. Es otra completamente, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos mucha confianza en que el futuro es muy diferente, en donde se requieren habilidades diferentes, donde se requieren visiones diferentes. Y yo creo que nos esperan unos años muy, muy interesantes, muy retadores, muy diferentes a lo que hemos hecho como grupo en la parte industrial. Y por la parte más de hospitalidad, de desarrollo, creo que son proyectos más manejables, más chicos, más disfrutables, más participativos con gente, ya a lo mejor participar con... me gusta ya últimamente participar con más artistas o más socios en la operación, y creo que lo he disfrutado más así. Yo creo que me gusta mucho el tema de la hotelería, he aprendido mucho en los últimos años. Y creo que pienso seguir por ese camino, el tema de la hospitalidad, ¿no? El tema de los alimentos y bebidas, el tema de la hospitalidad y hotelería. Creo que por ese lado iremos creciendo también de forma muy,
muy ordenada, ¿no? El tema del cowork, el tema de, sí, todo el tema de hospitalidad, ¿no? Creo que era algo que yo no había experimentado en mi parte industrial, pero que acá me abre la puerta a tener un tipo de relación diferente con mis socios, con mis proveedores, con los artistas que crean las cosas, con los arquitectos, con los interioristas, y es una satisfacción que no pienso desaprovechar. Muy bien. Tengo dos preguntas, había dicho que dos, pero tengo dos. Una es que tiene que ver con el podcast, otra es de mi libro, que fue uno de mis primeros lectores y fans de mi libro fue Miguel. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te escogí para que fueras un protagonista de Líderes Ocultos, mi Mike? Pues no sé, yo creo que será que a lo mejor no somos tan visibles o qué será que... Sí, mira, justamente para mí un líder oculto es, como tú sabes, tú te metes a la operación y no eres de los que te gusta andar en los reflectores y saliendo en todos lados, pero estás haciendo cambios que han marcado Torreón. O sea, este edificio marcó un antes y después en el tema vertical. Sí. Y luego, aún en una problemática tan fuerte, porque digo, Miguel no dio todos los detalles de su tema familiar, creo que lo manejó de una manera muy madura, pero no fue un tema sencillo, y aún de eso está sacando toda una fundación y conociéndote como eres de detallista y meticuloso, que realmente va a buscar, no va a buscar, estoy convencido que va a cumplir el objetivo de buscar esta paz familiar. Y no tienes que andarlo presumiendo, ni diciendo, ni nada, pero estás haciendo cambios interesantes. Ahorita hablas de tu negocio más viejo, de 25 años, es uno nuevo. Uh-huh. Y siempre estás tras bambalinas, yo siempre le llamo, haciendo cosas que no estás preocupado si te las aplauden, si te entrevistaron o no te entrevistaron. Tú estás muy metido en dejar una huella siendo invisible, como tú lo dijiste, mi Mike. Y yo quiero agradecer a Mike, muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de cerrar el podcast, me gustaría que compartas a nuestra audiencia. Cuando yo lancé el libro de Hubiera Si Existe, lo lancé tantito antes de la pandemia, luego me agarró la pandemia, pero una de las primeras personas que me dijo, oye, me impactó mucho tu presentación, y luego agarró el libro, y luego me acuerdo que en la playa me mandaba fotos, estaba en la playa, y me decía, aquí estoy leyéndolo. ¿Puedes compartir con la audiencia qué aprendiste y de qué te sirvió el libro, si te sirvió de algo, mi Mike? Pues mira, a mí me pareció muy padre el hecho de que tú hayas abierto una etapa de tu vida y lo hayas compartido con todos. Primero, me pareció muy valiente. Segundo, la metodología, porque yo también soy de método. De método, de puntos, de pasos, ¿no? De etapas, y la metodología que utilizaste para ejemplificar un plan de acción a mí me hizo mucho clic por mi forma también de racionalizar las cosas. Yo me acuerdo perfectamente cuando, además, de hecho, compré muchos, los regalé porque a mí se me hizo una forma de ayudarle a otros a que pues también tomen decisiones de forma más organizada, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente dónde lo terminé. Estaba en una playa. Sí, mandaste una foto. En Colombia. Sí. ¿En Colombia? No sabía que era una cosa. Estaba en Colombia, en Cartagena. Y bueno, pues la verdad es que me ayudó mucho en su momento a entender pues quién quería ser yo en el futuro, y pues encaminar para hacia allá los actos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho tu libro, te felicito. Ahí me llevas una ventajota porque me falta a mí también en algún momento escribir uno. Ah, sí, ya lo escribirás porque creo que tienes muchas cosas que contarnos. Pues mi Mike, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Espero que les haya gustado. Ya saben, estamos en YouTube, en el canal de Líderes Ocultos. Ahí pueden ver este capítulo y muchos más capítulos de gente que ha decidido hacer la diferencia sin estar buscando los reflectores. Muchas gracias, mi Mike. A ti, Micho, y muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Gracias.